Muy bien, vamos a hacer un recorrido bien contundente sobre el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo es quien activó una nueva época. Cuando Jesús murió y resucitó, fue levantado, como dice en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 9, y dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, no otro, porque van a haber muchos engaños y engañadores, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén. Entonces diga conmigo: así mismo como se fue, va a volver Jesús. Quiero decirle que hay un reloj, ¿verdad?, de los científicos, que en el año 1947 se activó, de científicos que le llaman el Doomsday Clock. Se llama el Doomsday, es el día de el reloj del día de la catástrofe. Hace una semana y media CNN publicó, y Fox y todas las noticias en el mundo publicaron, y cada año hay un evento muy especial donde todos los científicos prominentes del mundo sacan y bajan el velo del reloj. Ellos dicen cuánto tiempo falta para que todo el planeta Tierra explote. Dice uno de ellos, decía, y el reloj marcaba 12 menos 2 minutos. Para ellos ya a la medianoche ya se llega, faltan 2 minutos para ellos. Nosotros sabemos que Cristo ya está viniendo muy pronto. ¿Y por qué? Para que el hombre no se autodestruya. Usted está viendo que ahora usted va a ver un desarrollo de armamento y de potencia nuclear en todo el mundo. Y por eso ahora vimos que Jesús se fue, pero al irse Jesús se activó la época del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos ayuda a nosotros a vivir la vida de Cristo en este tiempo de gran dificultad y saber navegar por el Espíritu. Por eso dice en Juan 3:8 la palabra del Señor, que aquellos que son, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de quién? Del Espíritu. Esta es la época de aquellos que son nacidos del Espíritu y son guiados por el Espíritu Santo para poder navegar en el siglo XXI en todo lo que vas a hacer, dónde vas a invertir, cómo educar a tus hijos, cómo relacionarte con tu marido, cómo relacionarte con tu esposa. Tenés un sistema de consulta interna y la voz del Espíritu Santo es quien te va a estar guiando en todo. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en Hechos 1:8, recibimos dunamis, poder. Y ese poder es algo que usted necesita para poder vencer al mundo, para poder vencer las dificultades. En Hechos capítulo 2 dice que cuando vino el Espíritu Santo, en versículo 4, la iglesia nunca fue activada hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y dice en Hechos 2:4 que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Quiere decir que cuando vino el Espíritu Santo, el don de lengua se activó en la iglesia. Eso no era una señal del Viejo Testamento. En el Viejo Testamento todos eran de alguna manera, ¿verdad?, recibían el Espíritu Santo, pero no un Espíritu sin medida. Hoy nosotros recibimos la plenitud del Espíritu y activa la vida de Dios en nosotros y nos da la capacidad de hablar en otras lenguas, porque dice, el que habla en lenguas le habla a Dios. El que habla en lenguas es una señal al incrédulo. El que habla en lenguas es una señal que algo se despertó dentro nuestro espiritualmente hablando. Por eso el poder y la habilidad de Dios se activa, y el don de lengua es el don más chiquitito y el más insignificante aparentemente para muchos, pero es el que despierta todos los otros dones de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces cuando usted activa el más chiquitito, es como una pequeña, como el fósforo que se prende, pero cuando se prende el fósforo puede quemar todo un bosque. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando se activa el Espíritu Santo y empieza el don de lengua, usted lo practica, todos los dones de Dios se empiezan a despertar en usted. Y nosotros vamos a aprender más cómo nosotros podemos operar en los dones. Los dones sin el carácter es como darle a un mono Gillette.
Amén. Los dones de Dios son visibles en la tierra, pero el carácter de Dios es visible en el cielo. Entonces, el carácter tiene que acompañar a los dones para saber administrar correctamente los dones del Espíritu. Mucha gente sigue los dones, pero no tienen carácter. Y los que siguen los dones simplemente siguen por la manifestación del Espíritu. Y señores, lo que Dios quiere primero es carácter. Digan conmigo, carácter. Carácter. Dones sin carácter es funcionar irresponsablemente en las armas que Dios nos dio para ejecutarlas y llevar a Cristo a través de los dones, y la gloria sea para Dios. El problema de los dones del Espíritu que traen mucha atención personal sobre la persona, y la persona cree que porque está recibiendo tanta atención por los dones que Dios le dio, que no son suyos y son irrevocables, encima de todo eso se convierte en un peligro, porque se genera el síndrome de Lucifer, que es la soberbia, es el orgullo, es la manera que esa persona ya no se le puede corregir. Pero ¿por qué no se le puede corregir? Tiene dones, tiene orgullo, tiene dones espirituales, hay una manifestación, pero no tiene carácter. Diga conmigo, carácter. Para administrar correctamente los dones del Espíritu, como cuando se despierta en nosotros, necesitamos carácter en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo se desarrolla el carácter? Es ir caminando en obediencia hacia la madurez. La madurez es muy importante. Entonces, vamos rápidamente a Hechos capítulo 4, en el versículo 8. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pedro, para hablarle, tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que aprender a vivir una vida llena del Espíritu Santo, para que la palabra que salga de nuestras bocas no sea de nuestra carne, sino que sea del Espíritu. Por eso la palabra de Dios nos invita a nosotros a vivir la vida del Espíritu y evitar los frutos de la carne, sino que andar en el Espíritu. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, dice en el versículo 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué quiere decir? Ya no hay condenación sobre mi vida, ni sobre la tuya. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice: más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir? Que cuando operamos en el Espíritu y tenemos la habilidad de Dios, vivimos por el Espíritu, entonces el enemigo no puede venir a condenarnos. Y el enemigo necesita para condenarnos la ley. Pero usted ya está en el Espíritu, porque usted vive en el cumplimiento de la ley, porque usted está en el Espíritu y usted tiene carácter. No solamente se guía por los dones, sino por el carácter. Los dones impresionan en la tierra, pero en el cielo a nadie le importa los dones. ¿Usted sabía eso? Porque para Dios eso no es tan importante. Muchos se van a presentar delante del Señor y le van a decir: no profetizamos, no hablamos en lengua, no dijimos esto. Y el Señor le va a decir: fuera de mí jamás les conocí. Porque dones sin carácter es un peligro y te puede hasta matar. ¿Me estoy explicando? Aleluya. Entonces lleve el CD después a la salida, porque usted tiene que aprender a vivir la vida del Espíritu. En Hechos capítulo 4 dice en el versículo 31: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban ¿con qué? Con de nuevo la palabra de Dios. ¿Para qué recibimos el Espíritu? Para hablar con confianza la palabra de Dios. Cuando usted va a ministrarle a alguien la palabra de Dios, tiene que permitir que el Espíritu que está en usted le dé la confianza, para que la palabra que salga de su boca vaya con poder y autoridad. Para eso necesitamos el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 5, versículo 3: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Al Espíritu Santo se le puede mentir. Y cuando le mentimos al Espíritu Santo tiene una consecuencia, porque el Espíritu Santo hoy es quien está vigente en la época y la era de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, quien tiene la autoridad de Cristo. La época que Cristo estuvo en la tierra, Él fue llevado, pero envió su Espíritu, que fue la promesa, para discipularnos y revelar ahora a Cristo como cuerpo. Imagínense, todos nosotros somos un solo cuerpo.
Decirle que está al lado, somos un solo cuerpo. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Quién nos discipula? El Espíritu Santo en nosotros, porque dice en 1 Corintios 6, 17 que el que se une a Cristo es un solo espíritu. Todos ustedes están unidos ahora conmigo y nosotros en todo el mundo nos unimos a Cristo y vivimos de Cristo a través de su palabra y sustraemos de su savia, de su poder, de la palabra. Cuando tomamos la palabra, activamos la palabra, nosotros nos nutrimos de la raíz misma de la vid, porque la vid verdadera es Cristo, y tomamos de la palabra y la palabra nos limpia, la palabra nos sana, la palabra nos renueva, la palabra nos levanta, la palabra ataca toda la mentira del enemigo que se quiere introducir, como la hermana que dijo, y ustedes escucharon muy bien. Ella levantó ahora en su Facebook el testimonio y tiene muchísima gente que está viendo que hay esperanza. ¿Por qué? Porque la palabra que estaba en ella se fue contra la otra palabra que le dijeron, tenés metástasis. Y ella dijo, no tengo, no recibo. ¿Por qué? Tomo la verdad de Cristo. Cristo llevó toda enfermedad que quiera venir contra mi vida y se nutrió de la vid y activó el espíritu que estaba en ella, el Espíritu Santo, y eso produce en ella misma un milagro cuando se alió con la oración de su líder, que vino guiado por el Espíritu, y juntos de acuerdo, y todo lo que pidieron se hizo una realidad, y en 4 días salió no metástasis. Aleluya. Vivir con el Espíritu, andar en el Espíritu y vivir por el Espíritu es importante. Por eso nosotros tenemos que aprender. Y aquí Pedro le dice a Ananías, ¿por qué mintiste al Espíritu Santo? Y las consecuencias están dice en el versículo 4, reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino has mentido ¿a quién? A Dios. Entonces, cuando yo le miento, le digo al Espíritu Santo que voy a hacer algo, luego hago lo que yo quiero y yo retengo o hago, ¿a quién le estoy mintiendo? A Dios. Entonces el Espíritu Santo hoy día es Dios en nosotros, moviéndose en nosotros para poder vivir la vida de Dios. Es quien inmediatamente genera la información en nuestra mente para pensar y activar la verdad de Dios, para contrarrestar la mala información que venga de afuera, para que nosotros podemos por el Espíritu hablar la verdad de Dios y chocar contra la verdad humana que delante de Dios es una mentira, porque es lo que el enemigo envía para destruir tu vida, y vos contrarrestás como una saeta. Por eso dice en Hebreos 4:12 que cuando yo por el Espíritu despierto la palabra de verdad, dice, es viva, es eficaz. Esa palabra que se despierta por el Espíritu corta toda espada de 2 filos, penetra y parte el alma, donde se ingresa y quiere controlar mi mente, decir no vales, no andás, estás enfermo, te vas a morir. Y el Espíritu y la coyuntura y discierne, dice, todos los pensamientos y la intención en el corazón. Entonces en ese momento la verdad de Dios se activa en mí y corta todo eso de mi vida, y saco de mí todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de mal, todo pensamiento que pueda destruir. No va a salir bien tu trabajo, no te va a andar, no va a funcionar, te vas a enfermar, no te vas a levantar, vas a seguir en depresión. No, esa verdad es despertada por el Espíritu dentro mío e envía la información a la mente, y empiezo a pensar la verdad de Dios y hablo la verdad de Dios por el Espíritu, y contrarresta todo ataque que pueda venir contra mi vida. Wow, vivir la vida del Espíritu es maravilloso. ¿Por qué? Porque los frutos es mansedumbre, fe, templanza, dominio propio. Empieza a traer todo eso dentro de tu estructura para ser un ser humano lleno de la naturaleza divina y glorificando a Dios con el carácter de Cristo. La vida de Cristo dentro tuyo. Entonces, digan conmigo, si le miento al Espíritu, le miento a Dios. Entonces, miren lo que la consecuencia en Hechos capítulo 5 versículo 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué? Dice, conviniste en tentar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó, dice. Entonces, qué importante entender que hay consecuencias cuando yo hablo con Dios y le hago promesas a Dios con el Espíritu Santo. Es peligroso para mi misma vida. Mejor no hacer ninguna promesa y seguir buscando al Espíritu Santo que me ayuda a vivir una vida plena. Pedro mismo tuvo que pasar por procesos en su vida. ¿Por qué? Porque él le negó a Cristo.
Él se alejó de Cristo, le traicionó, le negó a su maestro, pero Dios le dio una segunda oportunidad. Pero esa no era la época del Espíritu Santo todavía. Cuando vino el Espíritu Santo y fueron todos llenos, todos somos igualitos que Jesús cuando Él caminó sobre la tierra. Ahora somos todos como Cristo caminando lleno del Espíritu Santo. Y tenemos la habilidad de Dios. Por eso hay una responsabilidad mayor cuando recibimos el Espíritu Santo. Hechos capítulo 6. Nos dice lo siguiente, en versículo 3, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo. Para servir a Dios tenés que tener buen testimonio, y para tener buen testimonio, ¿qué tenés que tener? Ser llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere. No hay un buen testimonio si yo no consigo estar lleno del Espíritu Santo. Cada día me renueva por el Espíritu. Y dice que ellos eligieron, en el versículo 5 de Hechos 6, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón, ¿qué cosa? Lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, a Felipe, y empezaron a dar los nombres de lo que serían los diáconos, los que estarían sirviendo en el cuerpo de Cristo en esa época. Y dice en el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes, ¿qué cosa? ¿Qué hacía? Digan conmigo, prodigios, señales. Cuando yo soy lleno del poder y de la gracia, ¿qué soy? Puedo hacer señales y prodigios y maravillas. Como la hermana que se fue. Había otra hermana que también estuvo en cama y una en la líder de su célula le ungió con aceite y ella estaba totalmente postrada, y de ahí se levantó, se puso sus tacos altos, vino a la mega célula y estaba feliz porque Cristo la sanó por medio de una persona que hizo señales y prodigios y maravillas. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede hacer eso, ni una pastilla que te den, sino que es Dios interviniendo poderosamente a través de la oración de una persona de autoridad que está como una líder llena del Espíritu Santo, como Felipe, con poder, con fe. ¿Qué hizo? Señales, prodigios y maravillas. ¿Por qué? Porque para que desaparezca un cáncer, eso es una maravilla, amén, aleluya. ¿Es una maravilla o no? ¿Es una señal? Sí, una señal. ¿Es un prodigio? Sí. ¿Es un testimonio de Dios? Sí. ¿Y cómo lo hacemos? Solamente si usted aprende a vivir la vida llena del Espíritu Santo. Entonces, qué importante tener este entendimiento. Ahora dice en Hechos capítulo 7, versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre, ¿a quién? Al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Se le puede resistir al Espíritu Santo? Claro que sí. Hay gente que le resiste al Espíritu Santo. Y viene el Espíritu Santo y quiere convencerle de pecado, quiere hacer algo, quiere trabajar en su vida, y ellos le resisten al Espíritu Santo y se están peleando con la voz interna que tienen adentro. Yo mismo, pero hasta que le rendí mi vida, muchas veces usted le resiste al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le está dando la revelación, pero su orgullo es más fuerte y su corazón está no circuncidado y todavía la carne le domina a usted. Entonces el Espíritu no puede trabajar en usted porque usted le está resistiendo al Espíritu. Decirle que está al lado, no le resista al Espíritu. Si vamos a ser transformados de gloria en gloria, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar con el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo y quiere empezar a moldearte a vos y a mí en el carácter de Cristo, en la verdad, en la mente de Cristo, y quiere transformar tu vida al testimonio de Dios, no le vaya a resistir. Se le puede resistir. ¿Alguna de ustedes le resistió al Espíritu Santo? ¿Verdad? Claro, todos le resistimos alguna vez al Espíritu Santo, pero la misericordia de Dios hizo que usted se entregue a Cristo y deje que Él le vaya moldeando lentamente en el proceso hacia la madurez a la cual Dios le estaba llamando. No, ninguno, muy pocos de nosotros del día a la noche dijimos, el Espíritu Santo vino y ya nos arrepentimos, ya estamos, ya dejamos, ya hicimos y ya caminamos con Dios. No. Todos nosotros de alguna manera le resistimos, pero aquí Dios le está reclamando al pueblo de Israel que le resistió al Espíritu Santo y le dice, duro de cerviz. ¿Por qué la cerviz? Porque la cerviz se tiene que romper en nosotros. ¿Para qué? Para que tomemos el yugo de Dios y no seamos autosuficientes y empecemos a vivir nuestra propia vida como nosotros queremos, porque ese tu destino final es la muerte. Es separado de Dios, es a la condenación eterna. Entonces Dios te está llamando a romper la cerviz, circuncidar tu corazón y dejar que el Espíritu Santo te siga moldeando todos los días cuando te quebranta del error que estás haciendo, para que no entres en el horror que puede ser la consecuencia de tu error.
Uy. Entonces, qué tremendo el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Apagar las voces externas para escuchar la voz interna. La voz interna es la que siempre te va a desafiar a vivir la vida del Espíritu, la vida de Dios. ¿Por qué? Porque puedes recibir una información externa, algo que a vos no te gusta. Tu carne te empieza a salir ahí, pero el Espíritu Santo te dice: ¿qué haría Jesús? Entonces el Espíritu es el quien te convence y te discipula como ayudador y un representante legal para enfrentar la voz externa que pueda llevarte a una conducción errada en tu conducta, y empezás ahí salir la ira, la contienda, la maledicencia, el chisme, y todas las voces de afuera empiezan a engañarte. Nunca te guíes por la voz de afuera, guíate por la voz de adentro. Aprende a escuchar al Espíritu que está en vos, y aprende a escuchar la voz cuando te dice: no hagas caso de esa voz, porque si alguien te dijo algo, vos apagás la voz de afuera, y la voz de afuera ya no tiene influencia sobre vos, solamente la voz de adentro, que es la voz de Dios, quien te está hablando en el nombre de Jesús. Entonces, decirle que está al lado: no resista al Espíritu. Ahora miren lo que dice en Hechos capítulo 7 versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaban a la diestra de Dios. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted tiene una capacidad especial de poder ver lo que nadie más puede ver. Amén. El Espíritu de Dios que estaba en él, por el paso de fe que él estaba dando y dispuesto aún a morir por Cristo, le abrió y le dio la revelación de a dónde era su proyección. Tu proyección no es aquí en la tierra, es allá, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, aleluya, amén, lleno del Espíritu Santo. Se abrió el cielo, vio la gloria de Dios y le vio a Jesús sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué le vio a Jesús sentado a la diestra de Dios? Porque él vio que Jesús ya venció por él y que le daba la autoridad para aún la muerte, que era su último enemigo. Él iba a tener poder sobre eso. Porque nadie te quita la vida si Dios no le permite. No sé si me estoy explicando. Dios no le permite. La soberanía de Dios es total. Tu parte es confiar que aún allá, más un paso de la muerte, cuando vas a pasar y te vas a salir de este cuerpo, vos tenés que entender que ahí está Dios y la muerte ya no tiene poder sobre vos. Amén. La muerte ya no tiene poder sobre vos. ¿Sobre quién tiene poder la muerte? Sobre aquellos que no conocieron a Cristo y no tienen la confianza del Espíritu. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, seguimos rápidamente porque es importantísimo que nosotros aprendamos en Hechos capítulo 8. Dice versículo 14: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, ¿qué hicieron? Oraron por ellos para que recibiesen ¿qué cosa? El Espíritu Santo. La oración hace que se reciba el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Ya recibieron a Jesús. La segunda experiencia es recibir el Espíritu Santo. Hay dos experiencias. Jesús sí, viene el Espíritu y nos regenera, pero también nos empodera. Nos regenera, pero no nos empodera. Por eso hay dos experiencias importantes: la conversión, que es la regeneración, pero la llenura de la plenitud del Espíritu es la habilitación para revelar el poder de Dios en la tierra, en el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso uno que tiene el Espíritu Santo puede echar fuera demonios. Por eso que uno que está lleno del Espíritu Santo puede sanar enfermos. Por eso que uno que está lleno del Espíritu Santo, mi hermano, busca realmente usar el poder y la autoridad de Cristo. Porque Jesús mismo dijo: por el dedo de Dios y por el Espíritu yo he hecho fuera demonios, dice. Entonces, qué importante entender esto. Hechos capítulo 8 versículo 39 Dice en Hechos capítulo 8 versículo 29: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leían al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces imagínense, Felipe estaba en un gran avivamiento, pero Dios le dice: anda aquí y le vas a hablar a un eunuco que viene, ¿verdad?, a visitar Jerusalén. Y le dice por el Espíritu: acércate y júntate a ese carro. ¿Por qué? Porque el Espíritu te va a guiar para hacer cosas que vos no vas a entender.
Pero te va a llevar a hablar una persona que puede tener toda la influencia sobre una ciudad, una nación, un país. Una persona le puede hablar a esa persona y cambiar el destino. Y ahí nació la iglesia cóptica a través de este eunuco que trajo, amén, la llenura del Espíritu Santo y le enseñó la palabra por el Espíritu. Entonces, qué importante tener atentos nuestros oídos a la voz del Espíritu que te va a decir, háblale a esta persona, háblale a esta persona. Ahora, hay veces que te va a decir, no le hables. Hay veces que te va a decir, no te vayas. Dice en Hechos 8:39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Le arrebató. Señores, hay veces que el Espíritu Santo va a hacer cosas que uno va a entender. Dice que más de 40 kilómetros de un lugar a otro, al instante dice que Felipe fue trasladado. Te puede trasladar. La ley física se puede romper por el Espíritu. Aleluya. Hay leyes físicas que se rompen, dice al instante. ¿Cuántos quieren ser trasladados por el Espíritu? Estamos entrando en la época supersónica. Usted va a poder viajar desde Nueva York a Londres en menos de 2 horas. Imagínense, la era supersónica. Los aviones viajan a 800, 900 kilómetros por hora. Pero los supersónicos, ¿a cuánto viajan, coronel? ¿A 3000 kilómetros por hora? Te veo de aquí. Pero no está hablando, coronel. General Saya. ¿A cuánto viaja un supersónico, verdad? Entonces te subí en un supersónico y te vas. Ahora, ¿qué nos vamos? De aquí a Londres podemos ir en el Espíritu. ¿Y cuántos saben que cuando dejemos este cuerpo vamos a ir en el Espíritu y vamos a viajar a la velocidad que usted no se puede ni imaginar? No va a haber límite, no va a haber leyes naturales que puedan tener impedimentos sobre tu vida. Aleluya. Usted parece que yo le estoy contando un cuento de hadas. ¿A cuánto le gusta viajar a 800 kilómetros? Ahora se va a ir a 3000 kilómetros por hora. Pero nosotros vamos a viajar más rápido. Decirle que te va a ir más rápido. Es que, ¿cuántos de ustedes pensarían que hace 20 años atrás que hoy usted puede conducir un auto sin conductor? Yo me subí en un auto y el que nos manejaba, la pastora y a mí, dije, miren, ahora pongo en automático y se va a una carretera a más de 140 kilómetros por hora y él con la mano así, y yo dije, agarra el volante, por favor. Aleluya, sin conductor. Imagínense, ahora usted es movido por el Espíritu, pero aprende a vivir la vida del Espíritu, con el Espíritu, por el poder del Espíritu. Dice, al instante fue arrebatado. Y yo digo, Señor, sos un capo, sos algo tremendo. Y dice, miren lo que dice en Hechos capítulo 9, ay Señor, se me va el tiempo, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno de ¿qué? Lleno del Espíritu. Pablo necesitaba para el ministerio ser lleno del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que, Dios le envía a alguien para ministrarte el Espíritu Santo. Y dice en el versículo 31 del capítulo 9, entonces las iglesias tenían dice, paz por toda Judea, Galilea, Asunción, Paraguay, y eran todas edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fortalece a la iglesia. El Espíritu Santo fortalece a tu familia. El Espíritu Santo te fortalece a vos. El Espíritu Santo te da sabiduría para navegar haciendo las inversiones, los negocios. ¿Saben por qué? Porque, señores, el mundo se va a sacudir. Yo les hablé que antes del año 2030 va a haber una gran crisis y Europa va a ser sacudida y va a haber una sacudida que esa misma crisis que en el año 1929 afectó a Estados Unidos en todo el mundo y vino la Gran Depresión. Y ustedes saben, si no estás en el Espíritu no vas a saber leer y vas a estar dependiendo de las monedas que rigen el mundo, pero Dios tiene a Paraguay guardado en su mano y le está blindando a Paraguay. Pero si la iglesia está firme, caminando, nosotros no dependemos del dólar. Ustedes se acuerdan lo que decían en Brasil, a Brasil le agarra un estornudo y Paraguay se engripa. Señores, Paraguay estornudó y Brasil está enfermo. Para el que tenga oído, que oiga, con mucho respeto a los hermanos de Brasil. Y salió, me mandaron el mensaje en un diario brasileño. Los primos, dice, ya no son los primos pobres. Nunca fuimos pobres, mi querido hermano. Cristo ya tenía sus ojos y desde un principio de la eternidad. Paraguay nunca fue pobre. Paraguay es rico, 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 porque el Espíritu de Dios está aquí.